Hola Ingrid, Hola Manu, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras? Muy bien, estupendamente. Muy bien. ¿En qué parte te encuentras, Ingrid? Yo estoy en Caracas, Venezuela, la capital. ¿Cuántos años tienes? 41. ¿Con qué edad empezaste a trabajar? Empecé a los 9 años. ¿Qué recuerdas de ese primer trabajo? Bueno, fue una experiencia, yo diría que mágica, y llegó a mí como por casualidades de la vida. Cuando yo era niña, mi mamá acostumbraba a meterme en vacaciones a planes vacacionales. Y habían diferentes tipos de planes vacacionales. Unos eran con paseos y otros eran con actividades este, de pintura, dibujo, talleres de teatro. Y en este que me inscribieron había un taller especial de radio. Anda. Entonces nos enseñaban cómo proyectar la voz, cómo leer textos. Buscaban niños que tuviesen buena lectura, era uno de los Ajá. requisitos fundamentales. Y bueno, se nos hizo un taller como de una semana, grabamos un programa infantil en la radio y posterior a ese me contactaron uno de los productores de un programa que se transmitía acá en la década de los 90 llamado Matemática Divertida. Anda. Este programa era dirigido a niños de tercer grado en escuelas rurales, o sea, escuelas Sí, apartadas. sí, sí. Y bueno, estaban buscando niños en edades comprendidas entre los 9 y 11 años para hacer el voice acting, que le llaman en inglés, actores de voz, Sí, para que sí. hicieran las voces de unos alumnos de tercer grado. Entonces, bueno, se me acercaron y me dijeron, ¿te interesaría participar en un programa de radio infantil? Todo esto fue después de que tu madre te apuntara en... Entiendo que son las vacaciones de verano, ¿no? Los campamentos, aquí los llamamos campamentos, para que los niños vayan a jugar, que estén entretenidos mientras los padres trabajan, en verano. Algo de eso. Esto sí, después de las vacaciones escolares. Eso es. Y tú en esa semana haces el taller de radio y ahí alguien se fija en las voces vuestras, ¿no? Y le llama la atención y te contactan. Exacto. Se me acerca el productor, entonces me dice, mira, ¿te interesaría participar en un programa de radio? Te vamos a pagar y todo eso. Y yo le digo, ay, sí, me encantaría. Me dicen, bueno, necesitas hablar con tu representante para que te traiga y nosotros hacerte una prueba de radio. Entonces yo hablo con mi mamá, súper emocionada, y digo, mira, me sucedió esto y esto, tenemos que ir tal día a tal hora para hacer una prueba de voz, un casting, y bueno, ver qué sucede, ¿no? Entonces fuimos al día pautado, me hicieron la prueba de voz junto a otros 100 niños, me enteré después yo, que fue un casting de 100 niños para elegir solamente a 6, y pasados creo que como 1 o 2 meses aproximadamente, me llaman y me dicen, Ingrid, fuiste seleccionada para hacer tal papel. Qué bueno. Y bueno, las grabaciones por ser niños eran intercaladas. En la semana eran una semana 2 veces a la semana y otra Ajá, semana 3 veces a la semana. En el horario que no interviniera con las clases. claro. Yo estudiaba en la mañana, entonces las grabaciones eran en el horario de la tarde, pero salíamos de noche. ¿Dónde se hacían las grabaciones? ¿En tu misma ciudad o tenías que desplazarte? Se hacía en mi misma ciudad, sí. Estaba como a 1 hora de distancia de mi casa, la estación de radio. Y bueno, una de las cosas en las que nos hacían hincapié era que no podíamos bajar el rendimiento escolar, ¿no? Teníamos que mantener un buen índice en las notas y se nos pedía que leyéramos los libretos antes de ir a grabar para poder tener una mayor fluidez al momento de hablar frente al micrófono. Sí, Y lo sí. que más me gustó de esa experiencia es que tuve la oportunidad de trabajar también
con actores de la televisión y del mundo del doblaje. Anda, Y ellos nos daban asesoría adicional de cómo actuar en algunas partes, porque eran escenas de clases dramatizadas, ¿ok? qué bueno. Y con algunos cuentos allí como de aventuras, como si viajáramos a otro mundo para hacer las clases más divertidas, más amenas. Qué divertido, claro. Sí, entonces ellos nos decían, bueno, en esta frase tienes que hacer esta exclamación de tal manera, con esta voz, para que se oiga más creíble, ¿no? Teníamos toda esa asesoría de gente que ya tenía años trabajando en el mundo del doblaje y de la actuación. Que a lo mejor los conocías tú de haberlos escuchado mil veces en ficciones sonoras o en dibujos animados o en cosas de esas. Exacto, esa fue Claro. una de las partes más divertidas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a uno de los que hacía las voces acá de Pinky y Cerebro. No, No son de mi no las época, conocí. no son de mi época. A lo mejor las personas más cerca de mi época la conozcan, pero era muy divertido porque en los tiempos de descanso teníamos un tiempo de receso entre las grabaciones para tomar un refrigerio y compartir. Como niños que éramos, le pedíamos al que hacía las voces, ay, haz la voz de este personaje o haz la voz de este personaje y nos reíamos mucho. Madre mía. Claro, claro. Qué divertido. Oye, y ¿recuerdas, la primera vez que fuiste allí? ¿Cómo qué pensabas? ¿Qué sentías? No sé, qué pasaba por tu cabeza? Era, era conocer un mundo nuevo, ¿no? Yo decía, wow, o sea, todo esto es lo que hay detrás de la radio, porque era la época en la que la gente de la radio, uno no sabía cómo lucían, ni qué era lo que pasaba detrás de micrófonos, entonces era todo un mundo nuevo para mí. Pero Y entiendo yo, que estarías súper nerviosa, ¿no? O sea, que estarías como entre entusiasmada, nerviosa, ansiosa, estarías temerosa también sí, de lo que te ibas a claro, encontrar allí. Claro, porque eran 9 años. exacto, los latidos, bueno, a full, a toda milla, los latidos del corazón súper rápido. ¿Qué año era? Era año aproximadamente 1992. Jolín, madre mía. ¿Y te Sí, pagaron? sí, nos pagaban con cheques, no me acuerdo cada cuánto tiempo, recuerdo que mi mamá tenía que ir a cobrarlos al banco, los depositaba y una de las primeras cosas que compré con lo que yo gané fue un equipo de sonido para reproducir LPs. Claro, un Tenía, tocadiscos. sí, un tocadiscos, tenía Pero tocadiscos y cassette. Pero Ingrid, ¿tenías que ir tú a cobrar o no era necesario? ¿Iban tus padres o tu madre en este caso? No, iba mi madre, sí, iba mi madre. Como dices que tenías que ir al banco, digo, jolín, tan pequeña, ¿ibas tú a cobrar el cheque? No, mi mamá era la que iba al banco. ¿Cuánto te duró la aventura? Fueron casi 2 años en grabaciones. Casi 2 años en el mismo programa, o sea que tenía tirón. Sí, después salió otro proyecto, pero, y me hicieron también una prueba de voz, pero yo estaba como en esa edad en la que ya no era ni voz de niña ni voz de adulta, entonces no le servía. No encajabas, ¿no? Te iba a decir que ya, claro, te ponías con 11, 12 años, ahí te empezaría a cambiar un poquito ya el timbre de voz. Sí, así fue. ¿Y qué pasa? ¿Que os sustituían cuando pasaba eso o por otros niños o cómo pasabais a la historia vosotros ya como actores de doblaje ahí? Bueno, algunos de mis compañeros siguieron en eso, haciendo que sí comerciales, voces para comerciales, pero yo sí salí por completo de ese mundo. No volví a saber más nada de la radio, a pesar de que de todas mis experiencias laborales ha sido una de las que más he disfrutado y un medio que sigo amando. Yo hoy por hoy sigo escuchando mucha radio, podcast, porque también me recuerdan mucho a la radio, pero no volví a saber más de la radio. Sin embargo, no sería el único momento en que yo trabajaría para medios. No, me refería a que cuando tú terminaste de trabajar con ellos, ¿qué te dijeron? Oye, Ingrid, que hemos terminado el proyecto, ha terminado este programa, o oye, Ingrid, tu voz ha cambiado y ya no nos sirves. ¿Te dijeron algo así? No, cuando nos contrataron, el proyecto era para grabar ciertos números de programas, o sí, o de capítulos, digamos así.
Entonces, eso se concluyó en el tiempo que se pensaba terminar. Y bueno, hubo una pausa larga y ya ellos me dijeron, bueno, si llegamos a saber de otro proyecto, te decimos. Te llamamos. Exacto. Entonces allí fue cuando me contactaron, pero la voz no se adaptaba al nuevo proyecto y bueno, quedaron otras personas seleccionadas para eso. Claro, claro. Bueno, ¿y luego qué? ¿Cómo fue transcurriendo la cosa? Bueno, yo a partir de esa experiencia em, quedé como con el gusto de tener ingresos, ¿no? Porque siempre me podía comprar algunas cositas que mi mamá no podía comprarme. Entonces, desde niña tuve como una mente de emprendedora, vamos a decirlo así. Y aproveché de que tengo habilidades en dibujo y me inventé hacer unas calcomanías Ajá. con muñequitos de las caricaturas, dibujos animados. Y recuerdo que yo las dibujaba en hojas blancas, las pintaba y luego utilizaba papel contact para hacer calcomanías. Las recortaba y se las vendía a mis compañeros de clase. Jolín. Qué Ya por bueno. allí como a los 10 años, o 11 más o menos. Y ahí también conocí lo que es la competencia, ¿Por? porque un compañero, al ver que yo estaba vendiendo stickers, él empezó a hacer lo mismo, pero como él no dibujaba, él agarraba caricaturas de revistas, las recortaba y les ponía el sticker. O sea, que eran todavía con una calidad mayor y las Sí, vendía más sí. baratas. Ahí te hundió el negocio. Sí, sí, sí. Y ahí conocí lo que es la competencia. Madre mía, madre mía. Oye, entonces dices que claro, tú fíjate esa experiencia con 9 años, empezar a hacer cosas que ya te las pagan. ¿Tú crees que a ti esa experiencia te marcó más o menos la trayectoria ya a seguir por el tema económico, por el tema de la necesidad de tener dinero? Si tú no hubieras tenido esa experiencia, ¿tú crees que hubiera sido totalmente diferente? Sí, hubiese sido diferente. Yo creo que eso me hizo madurar mucho más y, bueno, tener otras experiencias que niños de mi edad no tenían. Es que es lo normal. Lo normal es que un niño de 9 años no cobre por un trabajo. Exacto. Sí, me hizo ser mucho más responsable, me hizo tener mayor criterio de aprovechamiento del tiempo, porque tenía que coordinar muy bien lo que eran las tareas con las horas de grabación, más las horas de práctica para leer los libretos con antelación. Entonces, sí. Claro. ¿Y te hiciste famosa en tu barrio, en tu colegio? ¿La gente te conocía, te escuchaba? ¿Te decían algo los otros niños? Bueno, en ese momento yo no tenía conciencia de qué tan escuchado era el programa, ¿no? Pero hace como unos 3 años, un fan del programa que se dedicó a grabar los episodios en cassette, empezó a digitalizar los programas y a subirlos a YouTube. Y no conforme con eso, empezó a buscar a los que habíamos formado ese programa. Me contacta por Facebook y me dice, ay, tú eres la que hacía la voz de Anita, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Me dice, yo escuchaba mucho tu programa de niño, no sé qué más, y cuéntame si has seguido en contacto con el resto del grupo. O sea, con muchísima curiosidad acerca del grupo, ¿no? Sí, sí. Y yo le digo, bueno, sí, yo aún mantengo una amistad de muchos años con algunos de ellos, con otros he perdido contacto, otros han fallecido, pero sí, sí, hemos más o menos tenido el contacto a lo largo del tiempo. Sí, sí. Y él, ay, qué bueno, qué emocionante. Entonces, bueno, sí, supe que era conocido el programa y ya de adulta, siempre que he dicho que yo grababa la voz de tal personaje, la gente se ha quedado así como, wow, tú trabajaste en matemática divertida, no puede ser. Y yo, ay, no sabía que era tan conocido el programa, pero sí, sí se escuchaba. Madre mía, qué bueno. Bueno, entonces continúas estudiando, ya dejas eso, te ofrecen otros proyectos que no salen, por lo que me has contado. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo sigue la cosa? Ya creo que como a los 12 o 14 años aproximadamente, tengo otra experiencia en lo que es la parte de recepción.
Yo de niña, éramos mi mamá y yo solamente, y mi mamá trabajaba en el área de seguros. Cuando los clientes le llamaban a ella a la casa para preguntarle algo, mi mamá me había enseñado a que siempre tomara nota de cuando alguien llamara, del número y quién había llamado. Yo era la Ajá. recepcionista de ella. Sí, sí, sí. Entonces, en un momento, ya como a los 14 años, una tía política de nosotros, que tenía un bufete de abogados, necesitaba a alguien que trabajara en la recepción, contestando llamadas, tomando notas y dándoselas a los abogados. Y mi mamá le dice, ay, bueno, Alexandra ahorita está, en mi familia me llaman por mi segundo nombre, que es Alexandra. Ajá. Le dice, bueno, Alexandra ahorita está de vacaciones, quizás te podría ayudar con ese trabajo. Y mi tía nos dice, ah, bueno, sí, que venga a la oficina tal día y me ayuda aquí. A ver, yo le enseño cómo funciona el bufete, los nombres de los abogados, qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, empecé en esa oportunidad a usar lo que eran las centrales telefónicas, que uno marcaba un número para redireccionar la llamada a otro teléfono y así. Sí, sí, sí. Un momento, le paso, ping, y dabas y pasabas la llamada al despacho, ¿no? Exactamente. Y con 14 años. Eso, a ver, ahora sería considerado explotación laboral infantil o algo de... Pero bueno, bueno. Yo lo disfrutaba mucho. Para mí era todavía a esa edad como un juego. O sea, para mí la experiencia Pero en tú la radio, estudiabas, sí, pero tú claro. seguías estudiando constantemente. O sea, tú no parabas de estudiar. Tú ayudabas en el buffet. Y estar en vacaciones, cuando yo no estaba estudiando, vacaciones. Vale, vale. O sea, yo seguía tomando trabajos en épocas de vacaciones. Sí, sí, tú necesitabas ya el dinero. Tú necesitabas trabajar, ¿no? Sí, yo quería seguir trabajando, seguir teniendo mi dinero. Claro, claro. Oye, ¿recuerdas el primer jornal? ¿El de la radio? No lo recuerdo. Bueno, sé que me alcanzaba para hacer un mercado como de un mes. Y bueno, te dije que me llegué a comprar un equipo de sonido, cosas por ese estilo. Ajá, No sé si llegaba a un salario mínimo, pero siempre ayudaba para aportar a la casa. claro. ¿Y en el Sí. bufete, te acuerdas cuando estabas de recepcionista? No, de eso sí que no me acuerdo nada. Yo sí me acuerdo de mi primer jornal, ¿eh? Yo sí me acuerdo y no se me olvidará lo que cobré y lo que me compré. Pero bueno, ya lo contaré cuando me toque a mí la historia. Y estás ese verano haciendo eso, ¿no? O sea, estás ahí de recepcionista, un veranito, Exacto. tan ricamente. Sí, Y luego empieza el curso, lo dejas y a estudiar otra vez. exactamente. Luego, como a los 16 años, en el lugar donde yo había hecho el plan vacacional, que me habían dado el taller de radio, yo regreso, pero ya no como una asistente, sino como voluntaria para ser recreadora. Recreadora, Sí, ¿qué es? los recreadores son los que guían a los niños para hacer las actividades. Ah, como los monitores. Nosotros decimos monitores. Ah, ustedes le dicen monitores. Aquí se llama monitor de tiempo libre o monitor de juegos. Aquí les decimos recreadores o animadores. Vale, Entonces, allí durante otras vacaciones, ya a los 16 años, porque los planes vacacionales infantiles eran hasta los 12 años. Ya yo había dejado mi etapa infantil, ya estaba en la adolescencia. Bueno, regreso a este lugar ya como recreadora, también durante las vacaciones, y fue una experiencia bien fuerte también, porque con 16 años a mí me asignaron el grupo de los más pequeños. Imagínate ese nivel de responsabilidad. tú ibas voluntaria. Sí, era voluntario, pero a los recreadores, unos días antes de comenzar el plan vacacional, se nos da una preparación, ¿no? Sobre las Sí, actividades, cómo tratar con los niños, todo esto. Pero cuando ya hay que hacer la distribución de grupos por edades, todas las demás recreadoras se lavaron las manos como Poncio Pilatos y bueno, Ingrid, a ti te dejamos el grupo de los más pequeños y yo me quedé así como, bueno, es lo que hay. qué bueno. Prefirieron agarrar los niños de 8 años, de 10 años, que eran un poco más tranquilos, y yo me quedé con niños desde los 4 años hasta, creo que el mayor era de 7. Era un grupo muy tierno, tenía 7 niños a mi cargo y aparte también me asistían personas adultas, ¿no?
ya Ajá. los directores del plan vacacional. De esa experiencia, algo muy simpático que recuerdo es que el niño de 4 años me daba todo el trabajo que el resto de los niños no. Estaba todo el rato tirando de tu falda, ¿no? Tenía demasiada energía. Casualmente la mamá también se llamaba Ingrid. Entonces, el primer día lo que me dice el niño es, ay, mi mamá se llama como tú. Y yo, ay, qué bien. El niño me tomó muchísimo cariño, pero a esa edad de verdad que tienen muchísima energía. Yo por la mamá, cuando lo iba a buscar, supe que el niño lo tenía, además de en el plan vacacional, estaba en la mañana en natación y en clases de karate. Sí, sí. Y la mamá me decía que aún con natación, karate y plan vacacional, el niño seguía con muchísima energía en la casa. Era agotador, ¿no? Era único hijo, así que me imagino cómo estaría la mamá. Madre mía. Como te salga un niño así, acaba con la energía de todos, ¿eh? Porque son incombustibles los jodidos. Yo llegué a mi casa agotada. Los demás niños eran tranquilos, muy obedientes. De verdad que no me dan problemas, pero ese solo de 4 años era, como decimos aquí, candela. Pero porque tú los ponías a jugar y ellos que jugaran y ya está, ¿no? O Mm, sea, preparabais juegos con tú jugando con ellos para controlarlos y así pasaban las horas. Hacíamos juegos, hacíamos paseos, teníamos algunos paseos semanales, también actividades de pintura, de escultura en barro. ¿Cuántas horas? Eso era desde la mañana, no recuerdo muy bien si era como a partir de las 9, 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ostras, o sea, que una jornada larga, ¿eh? Sí, era una jornada larga. Madre mía. Entonces, el niño a veces se metía con niños de otros grupos que eran mayores que él. En una ocasión se puso a pelear con un niño de 8 años que lo tumbó al piso y el niño empieza a llamarme, Ingrid, quítamelo de encima, quítamelo de encima. Pero es que era bárbaro. Y bueno, yo hablé con él, lo retiré y tranquilo. Pero de verdad que yo no sé de dónde sacan tanta energía los niños y por qué este niño era así. Menudo terrorista que era el tío, ¿no? Vaya, vaya. Era súper gracioso cómo se metía con los niños más grandes. No le temía a nada. Sí, era un máquina. ¿Ha vuelto a ver a ese niño a lo largo de los años? No volví a saber de él. Y bueno, me imagino que la mamá, conociendo al hijo que tenía al final del plan vacacional, me hizo un presente. Hombre, te lo ganaste, un regalito por la paciencia, Sí, sí. por los servicios prestados. Qué bueno, El niño llegó, me dice, ay, mi mamá te mandó este regalito. Y yo, ay, qué bonito, muchas gracias. Pero sí, fue una experiencia qué inolvidable. chulo, qué chulo. Vale, y ahí te pones con 17 ya. Sí, ya prácticamente tocando los 17. Vale, entonces dejas el campamento porque ya termina las vacaciones y empieza otra vez el curso y otra vez vuelta a estudiar. Hasta, Bien, yo terminé el bachillerato como a mis 17 años y no entré inmediatamente a la universidad. Hice otro curso, que acá son cursos para el área bancaria o el área financiera, ajá, en los que las personas menores a 18 años pueden hacer una preparación y al mismo tiempo percibir un sueldo. Estos sueldos los pagan las empresas que financian esos cursos. En este caso, la empresa que me financiaba el curso era el BBVA, Banco Provincial, sí, y entonces yo estaba haciendo el curso de asistente financiero. Allí nosotros tenemos una preparación de un año con diferentes materias que se necesitan para el área financiera y después hacemos un año de prácticas. Pero ajá. nosotros empezamos a percibir ingresos desde que estamos estudiando en el curso. ¿Y a ti te gustaba eso? ¿Te llamaba la atención a ti el tema financiero? Decir, oye, voy a formarme en esto para trabajar en esto. ¿Te llamaba la atención? Después de haber estado en sitios tan creativos. Eso es lo curioso. Yo venía de una familia que ya tenía años trabajando en la banca. Y de hecho, mi mamá también había trabajado ya en ese banco hace muchos Ajá. años.
Entonces, bueno, había muchas expectativas y emoción porque, ay, va a seguir el área de los padres o el área de Sí, los sí. primos, ¿no? Pero solamente estuve allí en ese periodo, en la parte de las bancas. También fue un periodo muy, muy enriquecedor. Allí tuve la oportunidad de compartir tanto con personas de mi edad como con personas de mayor edad. Y digo yo que fui privilegiada porque a mis compañeros, cuando los mandaron a hacer las prácticas, los mandaron para unas agencias donde había muchísima gente y el nivel de estrés era mayor. Yo, como había hecho prácticas en bachillerato, también en Ajá. el área financiera, aquí se acostumbra que en bachillerato, para, bueno, eso ha cambiado ahorita, pero en mi época, cuando uno salía de bachillerato, tenía que hacer una labor social y tenía que hacer una pasantía. Ajá. Mis pasantías habían sido el BBVA también. Y ya la gente con la que yo había hecho las prácticas me había tomado cariño. Entonces, ellos fueron los que me dijeron de este curso para que lo tomara y pudiese tener mayor preparación y quizás la posibilidad de ser contratada ya como empleada fija del banco. Claro, te reclamaron ellos. Exacto, cuando yo termino el curso, yo regreso a esa agencia. Y era una agencia VIP, era una agencia pequeña VIP que solamente trataba clientes, o mejor dicho, atendía clientes con ciertos tipos de cuentas, ¿no? Yo allí conozco artistas, músicos, actores y me gustó muchísimo la experiencia. Fue bastante tranquila porque mis labores solamente consistían en encargarme del archivo, atender llamadas, atender clientes, registro de chequeras, Ajá. registro de cuentas nuevas o entregar lo que era la documentación para que la gente abriera una cuenta. Allí también, en ese momento, me toca lo que es la transición entre el paso de lo analógico a lo digital. Hubo un proceso larguísimo de digitalización de data de los clientes, porque antes todo se llevaba en papel, lo que era el registro de huellas, las firmas, y eso empezó a digitalizarse aquí como a comienzos ya de el 2000. Estoy hablando cerca del año 2001. Y bueno, me tocó esa parte de la transición entre lo analógico y lo digital. Menuda locura. Ahorita, ahorita sí de verdad que no sé cómo se abren cuentas, pero en ese tiempo era todo un proceso, porque había que hacerlo tanto manual como digital. Se hacía dos veces el proceso. Sí, sí, sí. Y dices que no te quedaste allí, o sea, que acabaste el curso, acabaste las prácticas y tú dijiste, esto no. No me dieron la opción de seguir allí en el banco. Hace muchos años, sí, a quienes hacían ese curso quedaban trabajando, pero ya eran otros tiempos, entonces yo debía seguir con estudios universitarios o más avanzados para poder tener esa opción. Entonces sí, ¿Y tú te hubieras quedado? sí, porque me gustaba mucho el ambiente. Pero bueno, pero como no se dio, pues te fuiste, ¿no? Exacto. ¿Y a dónde te fuiste? Regresé a la parte creativa y decidí tomar un curso para hacer dibujos animados. Qué bueno. Sí. Y en esta academia también funcionaba una productora independiente y una publicidad. Es decir, que ellos, además de dar clases, también publicaban libros y producían videos. Entonces, el director de la academia, esto es Estudio Sancho, él me ve con buenas cualidades para dibujos animados y me habla de un proyecto que tenía independiente en el área de dibujos animados. Arma un equipo de, creo que éramos como 10 o 12 animadores y empiezo en esta nueva etapa haciendo dibujos animados. Yo a la par que iba estudiando con ellos, también trabajaba para ellos. Pero porque tú dibujabas muy bien, ¿no? Sí, Y rápido. sí, bueno, no sé qué tan rápido, pero sí, de verdad que el dibujo animado como se hacía antes, en comparación ahora, creo que ahorita es muchísimo más fácil de lo que se hacía antes. Nosotros dibujábamos
con las técnicas de Disney, cuadro a cuadro. ¿Cómo es? Explícame, ¿cómo empieza un proyecto de dibujos animados? ¿Te tienes que inventar tú el personaje? ¿Te lo dicen? ¿Ya hay un boceto? Los personajes ya venían hechos por el director, que era un caricaturista reconocido aquí en el país desde hace muchísimos años. Él había Ajá. trabajado en periódicos, en revistas. Entonces, bueno, él era el creador de los personajes y nos daban unas poses iniciales para cada personaje. De allí partía todo. Trabajamos los personajes a lápiz y posteriormente los entintábamos una vez que ya la pose estaba probada de que funcionara, ¿no? Trabajábamos con unas mesas de luz y poníamos allí unas líneas de registros arriba y abajo del personaje Sí. para que siempre cuadrara en el mismo lugar el personaje. Entonces, allí lo único que variábamos era que si la posición de la cara o la posición de los brazos, de las extremidades, dependiendo de si queríamos que ese personaje corriera, caminara, o si era solamente una animación del rostro, pues entonces cada cuadro era una expresión diferente. Y dibujábamos a través de estas máquinas, de estas mesas con luz para poder ver lo que estaba debajo. Pero dibujabais a mano, como siempre, o sea, con el lápiz. Sí, todo a mano. Primero lápiz y después se entintaban esos dibujos con marcadores finos. Cuando dices que lo entintas es que lo repasas, ¿no? Con el rotulador. Exactamente, sí, con un rotulador. O sea, que se tardaba mucho. Sí, era un proceso bastante laborioso. Luego de allí había que digitalizar esos dibujos. En la época de Disney, lo que hacían era tomarle fotos a unos, ¿cómo le llaman a esto? Unos acetatos, porque eran transparentes. Pero Sí. ya en mi época ya no eran acetatos, sino hojas, unas hojas parecidas a las del papel estándar. Entonces, esos dibujos los escaneábamos para llevarlos a la computadora Ajá. y ya en la computadora se les daba color con herramientas gráficas como Photoshop o Sí, Illustrator, sí. por ejemplo. En un inicio comenzamos con Photoshop, pero después nos dimos cuenta que era mejor con Illustrator porque se lograba muchísimo más definición de la línea, mejores trazos. Entonces seguimos trabajando con eso. Y después que ya estaban todos los dibujos entintados, el escenario, esto sí los hacía el director de la producción, se llevaban al programa donde ocurría la magia. Ya veíamos los personajes animados, la secuencia, con el fondo se le añadía lo que era el sonido, las voces, la parte de sonido y voces sí la hacían en otro lugar. Nosotros solamente entregamos los dibujos con color, la animación y la animación. Madre mía. Y bueno, se hacía un render. El render es como el revelado del rollo cuando existían los rollos para las cámaras. Sí, sí. Y allí se veía ya la imagen completa. Y mira, un capítulo de eso de repente nos podía tomar, porque eran capítulos cortos, como de 2 minutos, 3 minutos a lo mucho aproximadamente, nos podía llegar a tomar a veces un mes o más. Madre mía. Sí, Por eso te decía yo que teníais que dibujar muy rápido, porque yo alguna vez he visto de cuando hacía los dibujos antiguos, los dibujantes que eran, pero vamos, como máquinas, ¿eh? Dibujaban súper rápido, pero porque tenían que hacer 1000 dibujos para luego ir superponiendo todos y hacer un movimiento. O sea, me parece impresionante. sí. Bueno, y también se requiere de tener muy buena línea, muy buen trazo en ese momento, ¿no? Era súper necesario tener muy buenas habilidades manuales. Sí, porque claro, no todos los dibujantes tenéis el mismo estilo, que esa es otra. Cada uno tenéis un estilo diferente, entonces no todos hacéis los dibujos iguales, aunque queráis. Y el trazo es diferente también, entonces debíamos emular el trazo del dibujo inicial. Madre mía, qué complicado. Sí, es un proceso complejo. Ahorita con todas las herramientas que hay y la inteligencia artificial, wow. Claro, pero se ha perdido la artesanía se Se pierde. ha perdido Entonces, el arte, sí, el arte. claro, entonces eso. Jolín, qué interesante. Y cuánto tiempo estás haciendo eso? Allí duré 3 años.
Ha sido, ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos ya? aquí ya estamos en 2002. Tuve entre el año 2001, 2000 o 2003, para ver, sí, 2003 aproximadamente, Ujú. ya estábamos por allí. Y justamente en ese año es que me sale a mí la oportunidad de continuar mis estudios universitarios. Ah, Y me sale el cupo en una universidad que estaba a pocos metros del lugar donde yo estaba trabajando. Entonces tengo que decirle a mi jefe, ay, que necesito que me dé permiso para salir un poco antes porque voy a comenzar la universidad y bueno, tengo que desplazarme. Afortunadamente era a pie, no tenía que tomar transporte ni nada, pero sí tenía que salir unos minutos antes como para comer algo antes de entrar a clases, ¿no? claro. Entonces el director me dice, ¿y qué es lo que vas a estudiar? Y yo le digo, bueno, voy a estudiar administración de recursos humanos. Y él se queda así como extrañado, pero si estás aquí haciendo dibujos animados y a ti te gusta el diseño, o sea, que vas a estudiar administración de recursos humanos, ¿no? Y dice, bueno, está bien, si quieres estudiar eso, está bien, estúdialo, pero tú te vas a ganar la vida es con esto que estás haciendo aquí, me dice él, como un padre aconsejando. Te sentenció ya. La verdad que sí. ¿Por qué querías estudiar eso? Bueno, aquí uno siempre tenía la creencia de que los títulos te ofrecían un mejor pago, mayor estabilidad económica al conseguir un trabajo, ¿no? O sea, era la creencia de antes. Entonces yo quería tener mi título. Y bueno, esta era una carrera corta, era una carrera de 3 años, un técnico. Ahorita eso desapareció. Creo que las carreras de 3 años desaparecieron porque hubo una fusión y todo un cambio en el pensum de estudios años después, pero aquí con 3 años de estudios universitarios, bueno, ya podías optar para ciertos cargos. Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho la parte humana también. De hecho, cuando yo me gradué de bachiller, yo me gradué en la especialización de bachiller técnico en mención dibujo técnico, bachiller industrial, mención dibujo técnico. O sea, yo siempre estuve por el lado de lo que era dibujo, diseño, desde siempre. La creatividad, claro, eras creativa. Entonces yo quería o estudiar en la universidad diseño gráfico o estudiar arquitectura, pero al final me decidí por diseño. Lo que pasa es que era y sigue siendo una de las carreras más costosas aquí, por todos los materiales que eso implica, y si estudias en un instituto privado, pues un costo adicional. Entonces yo dije, bueno, no puedo costearme esto al momento, ni mi madre puede pagármelo, voy a optar por una carrera en una universidad pública y bueno, tengo mi formación académica. Entonces salí asignada para estudiar recursos humanos y esa asignación se hacía a través de un proceso en el que al finalizar bachillerato uno presentaba una prueba académica y colocaba diferentes opciones de carrera y de universidad donde a uno le gustaría estudiar. Ajá. Dependiendo de la nota final con la que uno salía en bachillerato, era que te asignaban. Los que tenían las notas más altas salían más rápido asignados. Prácticamente eso era salir de bachillerato y enseguida entrar a la universidad. En mi caso no fue así, pero para aprovechar ese tiempo, yo estuve haciendo el curso en la banca, estuve haciendo el curso de dibujos animados y bueno, seguía percibiendo ingresos en ese tiempo. Nunca estuve sin hacer nada. Claro. Entonces, cuando me llega el momento de entrar a la universidad, bueno, empiezo a ver materias con las que yo no estaba muy a gusto, como contabilidad, estadísticas, matemáticas. Y estuve 4 semestres allí, a la par que también seguía trabajando con los dibujos animados. Llega un momento en el que justamente en la parte de lo que era dibujos animados,
yo conozco a alguien que venía del mundo de la televisión. Era un amigo que siempre iba a visitar a una compañera del trabajo y bueno, él observa lo que yo hago allí, nos vamos conociendo y entonces ocurren ciertas cosas acá de índole político, en las que no quiero entrar mucho en detalle. Mejor, sí. Ese canal cierra, pero se abre otro canal. El amigo que yo había conocido allí en la parte de dibujos animados, que siempre iba a visitar, me dice, mira, sabes que están buscando personal para trabajar en este nuevo canal. Entonces, como yo he visto que tú haces dibujos animados, que haces 3D y todo, pensé en ti para que mandes el currículo y ver si te contratan. Y yo, ay, bueno, me pareció muy oportuno. Entonces, yo le mando mi currículum. Ah, no miento, antes de Pero esto, seguía con la universidad. sí, seguía en la universidad. Pero hubo algo entre lo que fue la parte de los dibujos animados y la televisión, algo a la mitad del camino. Yo trabajé como hasta el 2003 o 2004 en la parte de dibujos animados y bueno, termina el contrato, quedo un tiempo sin trabajo, pero en ese periodo en el que estoy en la universidad vuelvo a tener otro trabajo administrativo. Y en esta oportunidad era un trabajo que realmente me quedaba muy lejos de casa, muy lejos de la universidad. Sin embargo, estuve allí creo que como unos 7 meses aproximadamente. Yo trabajaba de asistente de ventas y me tocaba hacer planos en AutoCAD, porque hacíamos lo que vendíamos eran archivos rodantes. No sé si llegaste a conocer de esos archivos. Sí, los armarios de archivadores que bueno, los empujas con las ruedas. Esos mismos. Sí, Entonces, bueno, yo trabajo para una empresa que hacía estos archivos rodantes de acuerdo a los espacios que dispusiesen, que tuviesen disponibles las empresas. Para eso, un vendedor iba, tomaba las medidas, luego nos los traía al departamento de ventas, nosotros hacíamos el plano, o el arquitecto era el que hacía el plano, pero él hacía los trazos a mano y me los pasaba a mí luego para que los montara en AutoCAD para ajá. presentárselo junto con el presupuesto al cliente. Yo iba dándole las instrucciones en el programa, esta línea mide tanto, esta línea mide tanto, o sea, hacía una reproducción del plano que me entregaba el arquitecto con las herramientas de AutoCAD. Se imprimía, se le adjuntaba al presupuesto y luego el vendedor volvía nuevamente con ese presupuesto para llevárselo al cliente. Ajá. Estuve en eso como unos, creo que 6 o 7 meses, pero el agotamiento entre las madrugadas para ir al trabajo, salir de allí en la noche e irme a la universidad y salir todavía más tarde de la universidad para hacer tareas, pues no aguanté mucho eso. Yo me recuerdo que yo me desplazaba en transporte público, en el subterráneo, y yo me iba en el metro, a veces hasta durmiendo de pie, porque dormía casi Claro. 4 horas, algo así. Agotada, estabas agotada. Sí, era una época bien difícil. Entonces, bueno, duré como 7 meses allí hasta que me contacta, ahora sí, el amigo este que yo había conocido en el trabajo anterior de los dibujos animados y me dice, mira, hay un canal nuevo. Yo comencé a trabajar hace poco, pero todavía necesitamos más personal para el área de diseño. Necesitamos alguien, vamos a hacer unas escenografías virtuales, necesitamos alguien que sepa de 3D. Y yo ya contaba en ese momento con esas herramientas porque había hecho cursos en 3D también, de dibujos animados en 3D. Sí, sí. Entonces, me dice, bueno, mándame tu currículum para ver si te llaman para la entrevista, todo esto. Y ya, ok. Yo en ese momento, por el trabajo, estudiaba en la noche. O sea, yo trabajaba de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y después entraba a clases como a las 6:30 hasta las 9, 10 de la noche aproximadamente. Todo el día. Estabas todo el día liada. Sí, estaba, como decimos aquí, full.
Y bueno, entonces el amigo me dice que le mando el currículum, yo lo mando, me llaman a las pocas semanas y ya tenían lo que era el equipo de diseño de la mañana, porque se trabajan en dos horarios, ya lo tenían completo. Entonces la única posibilidad era en el turno de tarde-noche, que me coincidía a mí con dos cosas, el trabajo que yo tenía actualmente y el horario de clases. Entonces tenía que tomar una decisión. Pues primero tenía que renunciar al trabajo que tenía yo en el departamento de asistente de ventas y me tocó congelar las clases. Me llaman y me dicen, mira, tu horario, o sea, quedaste para el trabajo, pero tu horario va a ser de 2 de la tarde o 3, creo que eran 3 de la tarde, no recuerdo ahorita bien, Ajá. pero era entre las 2 y 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pero te pillaba más cerca de casa ese, ¿no? Que el otro te pillaba muy lejos. Un poquito más cerca, no tan cerca. También tenía que desplazarme. Y además por el horario, pues me exigía a mí contratar un taxi que me fuera a buscar en la noche para regresarme a la casa, porque no había transporte. El canal solamente nos ofrecía transporte hasta unas estaciones del metro para el horario en el que yo salía. Y bueno, entonces decido yo terminar con el trabajo de asistente de ventas y bueno, después nos viene la tarea de buscar a un taxista que fuera de confianza que me pudiese buscar todos los días para el canal. Yo congelo mis clases de administración en la universidad con la Pero Ingrid, esperanza. espera, Ingrid, ¿por qué tenías que buscar un taxista de confianza? ¿Qué pasa? ¿Que allí los taxistas no son todos de confianza? Bueno, ahorita hay como mayor seguridad en ese aspecto, porque tenemos líneas, bueno, siempre han existido líneas, pero ahorita hay más tecnología y uno conoce los datos del taxista, ¿no? A través de las aplicaciones móviles. Pero como yo soy hija única, siempre he sido un poquito sobreprotegida por mi mamá. Ella se angustiaba mucho de que yo me fuera a ir con cualquier taxista. Entonces, ella, como teníamos un primo que, ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Tenían mala fama los taxistas o algo? nervios de madre. Sí, pero tenían fama de algo los taxistas allí, tenían de piratas o algo, no sé. Sí, bueno, habían taxis piratas, entonces uno nunca sabía qué podía pasar. Siempre es preferible uno curarse en salud, como dice. Vale, vale. No, no, es que me ha llamado la atención lo del taxista de Claro, confianza. y como tenemos un primo que él lleva muchísimos años dedicados a hacer carreras de taxi, él trabajaba en una línea que quedaba relativamente cerca de donde estaba el canal, le decimos a él para que me busque a cierta hora, de lunes a viernes. Y bueno, mi mamá dice, yo te voy a pagar porque me la busques y me la traigas de manera fija tanto. Bueno, llegamos a ese acuerdo con él. Entonces, bueno, yo estoy allí en el canal como unos 2 meses, algo así, pero yo sentía que todavía no tenía todas las habilidades necesarias para trabajar en diseño dentro de un canal. Ajá. Mis compañeros me empiezan a enseñar algunos programas allí y yo como en ese momento ya tenía mejor poder adquisitivo, decido estudiar de manera profesional la carrera que yo había querido al principio estudiar, que era diseño gráfico. Claro. Entonces vuelvo de nuevo con esta lucha entre vida universitaria y vida de trabajo, ¿no? Entonces la otra Empiezas, carrera se quedó congelada, o sea, esa ya la dejaste, la sí, de recursos humanos. ahí se quedó, ahí se quedó. Empiezo a estudiar yo en la mañana diseño gráfico y bueno, haciendo mis deberes, almorzaba rápidamente, me iba para el canal, luego de que salía yo del canal, en la noche era que hacía yo mis trabajos de diseño que me asignaban durante el día. Así que empiezo a dormir poco también, Otra vez. otra vez. Eh, ¿Cuántos años tenías ya, Ingrid? allí ya estaba en mis 24 cuando llegó. 24. Estaríamos en 2010, 2009, 2009. 2009, para allí. Yo, Ujú. yo entro a trabajar en el 2007
al canal y ahí duré 2 años, hasta el 2009. En lo que fue la parte de producción de dibujos animados, estuve entre mis 18 y mis 20, por allí. Vale, vale. Entonces, bueno, sí, ya tenía 24 años y bueno, ya tendría yo como 2 años trabajando en el canal, también ya me siento sumamente quemada y decido renunciar al canal para poder estudiar más tranquila. Aprovecho que me dan mi liquidación, pues para tener un tiempo allí de descanso y seguir pagando los estudios. ¿Por qué dices que estabas quemada? ¿Porque te apretaban mucho allí en el trabajo o porque se te juntaban ya demasiadas cosas? Por las pocas horas de sueño, por las pocas horas de sueño, porque me acostaba muy tarde haciendo los trabajos, a veces ni dormía, o sea, amanecía y era salir a clases inmediatamente. Entonces, como dormía muy poco, ya yo me sentía muy cansada y no estaba disfrutando de nada, no estaba ni disfrutando del trabajo, ni estaba disfrutando de las clases. Entonces yo dije, nada, necesito tomarme un tiempo, renuncio yo al canal y me dedico algunos meses solamente a estudiar. A estudiar. Sí. Pero bueno, los ingresos van bajando, se van terminando y toca conseguir otro trabajo. Esto es así. Para los pobres es así. Sí, y consigo trabajo en otro canal de televisión educativo y no recuerdo cómo fue que llegué allí. Ah, creo que una de las compañeras que ha trabajado conmigo en el anterior canal estaba ya trabajando allí y me dice, Ingrid, ¿sabes que aquí están buscando una ilustradora que haga personajes animados? Y como tú tienes experiencia en eso, me acordé de ti porque te podría servir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, les mando mi currículum, me hacen la entrevista y poco tiempo después me llaman para decirme que comienzo tal día a tal hora. Nuevamente me toca el turno de De la, tarde. de la tarde. ¿No tenías opción a la mañana? ¿Tú no...? Ya el cupo de la mañana estaba completo y como, bueno, yo estudiaba en la mañana, pues obviamente me iban a mandar para la noche. Entonces, bueno, llego allá, me entrevista la directora del equipo de diseño. Allí no solamente hacían ilustraciones y animaciones, sino que también hacían material impreso, porque era una fundación que tenía una parte para impresos y tenía el canal. Entonces se hacían tanto cosas impresas como digitales. Sí, sí. Y bueno, creo que eran 2 diseñadores gráficos que se ocupaban únicamente de la parte de ingresos, de la parte de impresos, y el resto del equipo que hacía animaciones. Como ven que yo estaba estudiando diseño, que tenía el conocimiento previo de dibujos animados, de hacer ilustraciones, y que además también tenía la parte de animación por la televisión, me terminan asignando las 3 tareas. Claro. Me contratan como ilustradora, pero yo termino haciendo de todo. Y con un sueldo nada más, ¿no? Exactamente. Los primeros meses fueron fantásticos porque sí, solamente ilustraba, pero entonces cuando el ilustrador no estaba porque se enfermaba o cuando el diseñador gráfico no estaba porque se enfermaba o salía de A vacaciones, ti te tocaba. a mí me tocaba hacer esa suplencia. Y lo mismo con la parte de animación. Decían, bueno, como tú sabes animar, entonces tú misma haces las animaciones de tus personajes. Sí, sí, claro. Y bueno, estuve allí creo que como un año o año y medio, porque nuevamente quería, o sea, allí fue al contrario. Después de un tiempo yo decidí congelar la carrera de diseño como por un semestre y bueno, dedicarme solamente a lo que era el canal. Pero después de eso, yo decido retirarme del canal, ya estamos hablando como del año 2011, Pero llegas a 2000, congelar la carrera, llegas a congelarla y estar los 6 meses dedicándote de lleno a trabajar así es, sí. y decides que te vas después de eso. Después de los 6 meses, sí, decido irme porque quiero terminar mi carrera. O sea, estabas un poco descolocada, ¿eh? Estabas un poco, sí, sí, porque querías hacer ahora esto, luego lo otro, que no Sí, sé, como sí, que no lo tenías claro del todo, ¿no? sí, yo no estaba ahí.
Pero bueno, mis compañeros me dicen, sí, primero termina tus estudios, te apoyamos, no sé qué más. De hecho, también conservo muchas amistades de esa Claro, época. claro que sí. Y bueno, yo decido dedicarme ya, me faltaba solamente un año para terminar carrera y decido dedicarme ese año con el apoyo de mi mamá en ese momento, más lo que yo había recibido por la liquidación del trabajo, Ajá. pagar lo que restaba de carrera. Ya cuando estoy terminando, yo no quería saber más nada de diseño. El último año fue a nivel de trabajo muy retador intelectualmente para mí porque yo veía 8 materias y eran algunas materias en la mañana, otras en la tarde, Te saturó. entonces sí, me saturaba. Yo no quería saber nada de diseño cuando me gradué. Es normal. Increíble como algo que uno ama tiene esos periodos en los que tampoco quiere saber más nada, ¿no? Y bueno, como ya para el 2012, que ya estaba yo graduándome, me entero por Facebook de un proyecto que estaban haciendo para una película animada en 3D. Y yo decido mandar mi currículum allí, estaban buscando animadores y o sea, la promesa era que te iban a contratar, pero primero te iban a dar un curso de inducción en el software en el que ellos estaban trabajando la película. Sí. Entonces, a los que se destacara más en ese curso, luego pasaban a trabajar directamente en el proyecto. Pero allí en Venezuela era, ¿no? Sí, aquí. Y bueno, yo quedo nuevamente seleccionada allí después de pasar el curso y en eso estuve también aproximadamente como otros 2 años hasta que vuelven a ocurrir ciertos acontecimientos políticos, económicos acá que me impulsan a tomar una decisión. Yo me retiro en el 2014, empiezan protestas acá y las protestas eran cerca del área donde yo iba a trabajar, entonces yo no quería poner en riesgo mi vida y Claro. decido renunciar, ¿no? En esa época yo me entero de lo que son las plataformas digitales para freelancers. Aquí empieza un periodo de muchísima inflación en Venezuela en el 2014 y yo dentro de mí pienso, bueno, va a llegar un momento en el que ya ganar en la moneda local no va a ser suficiente para tú poder cubrir tus necesidades. Y vi que a través de estas plataformas digitales yo podía ganar en dólares o en euros y así compensar lo que era la parte de la inflación, ¿no? Ajá. Entonces empecé a sacar mis cuentas y digo, bueno, yo creo que puedo ganar más trabajando por mi cuenta como freelancer a través de estas plataformas digitales y bueno, tomó la decisión de dejar el trabajo que yo tenía de lunes a viernes bajo este panorama caótico y comienzo a trabajar desde mi casa ya como freelancer, ofreciendo servicios de diseño gráfico, de animación y empiezo a descubrir una nueva parte creativa de mí, A ver. que era el desarrollo de textos. Desarrollo de textos. Sí, empiezo a trabajar también como escritora, como copywriter. Sea, escribo contenidos que venden para páginas web, redes sociales, todo eso. Ajá. Pero para ello, nuevamente tuve que pasar por un proceso de preparación. Empecé a Pero tomar cursos, a ver, Ingrid, paramos un momento porque, a ver, son muchas empiezas. cosas. Claro, no, claro, es que eres un poco hiperactiva. Entonces, a ver, descubres las plataformas para trabajar de freelance en el tema del diseño gráfico y demás, que te Y de funciona, diseño gráfico, ilustración y animación, que bueno, tenía ya años en eso. pero te funciona. O sea que ahí tienes unos ingresos, ¿no? Trabajando para Ujú. cualquier país. Desde tu casa, tú hacías tus trabajos a través de vía telemática y bueno, ganabas dinero. ¿Y por qué descubres ahora que quieres escribir? Ajá, yo de niña, uno de los pasatiempos que tenía era escribir obras de teatro o escribir cuentos. O sea que también tienes una vena guionista. Sí, me gustaba mucho inventar historias y escribir. Y durante un tiempo, como hobby, yo escribía en una plataforma que se llamaba predicado.com, donde la gente podía escribir cuentos, podía escribir poemas, lo que quisiese.
Era como una especie de Facebook, pero para escritores. Tú podías ver Ajá. lo que otros escritores escribían, les dejabas un comentario y ellos podían ver lo que tú escribías y te dejaban un comentario. Entonces me quedó como esa espinita de la escritura, ¿no? Pero yo no tenía ninguna experiencia en la parte de lo que era redacción comercial o de escribir textos para vender productos. Que no tiene nada que ver con escribir libros, ¿no? No tiene Eso nada no que tiene ver nada con, que ver. no, Vale. esto ya está más vinculado al mundo del marketing o al mundo del mercado. Entonces, bueno, yo empiezo a hacer mis trabajos de diseño, de ilustración, pero esto es proyecto terminado y tienes que empezar a buscar un nuevo proyecto, postularte para el siguiente proyecto, así, un trabajo de nunca terminar. Y pues viendo las diferentes ofertas de empleo, yo veo una publicación de España donde estaban buscando escritores para hacer contenido para vender. O sea, que escribieran en español, buscaban español neutro y bueno, para vender diferentes servicios como golf, que si despedidas de solteras, fiestas para divorciados, cualquier cantidad de cosas. Todo lo que hace ChatGPT ahora, ¿no? Todo lo que hace ChatGPT ahora, sí. Y bueno, a mí me parece interesante. Yo hasta ese momento todo lo que había hecho era con clientes de Estados Unidos. O sea, yo no había hecho nada en español hasta ese momento. Siempre era con clientes norteamericanos, haciendo animaciones y todo eso. Y yo digo, bueno, por fin algo en mi idioma nativo, en español. Entonces dicen que uno, aunque no esté preparado, leí recientemente en un libro, que aunque uno no esté preparado en algo, uno debe decirle sí a todo. Y en el camino te vas preparando para eso, ¿no? Y bueno, fue lo que decidí yo hacer. Yo le contacté a la empresa y les dije, mira, estoy interesada en trabajar con ustedes para este proyecto. Yo les puedo mandar alguna muestra de lo que yo he escrito. No tengo experiencia escribiendo textos para redacción comercial, pero sí para redacción creativa. Ellos examinan mis textos y me dicen, ah, está muy bien, pero vemos que estos textos son más como poemas, cuentos. ¿Tú crees que nos podrás hacer una prueba para intentar vender un servicio siguiendo estas pautas que te vamos a dar? Y yo les dije, sí, claro, les puedo hacer la prueba. Bueno, redacté un texto que entran como de unas 300 palabras, Ujú. se los envié, les gustó y comencé a trabajar con ellos. Ahí me pagaban por artículo creado. Habían textos de 350 palabras, unos más largos de 500, y dependiendo de la cantidad de palabras, ellos me pagan una cantidad diferente. Entonces, ¿Cuánto puedes ganar con un texto de esos? en ese tiempo, esto eran ya, te estoy hablando de 2014, a los freelancers siempre les pagaban menos de lo que le pagaban a un profesional ya asentado en eso, ¿no? A mí me pagaban en ese tiempo por los textos de 250 a 300 palabras, 2,5 euros. 2,5 € por un texto. Sí, por cada artículo de eso. Tenía que hacer muchos textos para poder, Muchos. Tenías que escribir muchos, claro. sí. Eh, y bueno, llega un punto en el que yo también ya decía, bueno, creo que estoy esforzándome mucho y lo que percibo es poco. Pero sabía que se podía ganar más con esto y al poco tiempo consigo, por mutua decisión, dejamos de trabajar el cliente de España y yo, nos seguimos Ajá. trabajando allí. Y al poco tiempo me contacta una persona que estaba en Estados Unidos dedicada al marketing digital. Él no hablaba español y necesitaba a alguien que hablara español de manera nativa, que escribiera textos persuasivos y todo esto para un cliente de él que habla hispana en Guatemala. Ajá. Y allí ya eran textos largos, creo que eran como de 1000 palabras, y eran textos sobre economía, política, y era otra temática mucho más compleja, por lo que también me requería de investigar más, ¿no? Sí. De leer, dicen que un buen escritor necesita leer también. Y bueno, allí yo sigo haciendo cursos de redacción para mejorar. Hice un curso en un diario
Acá quedaban cursos de redacción para periodistas, cualquier persona que estuviese interesada en esa área. Y bueno, ya tengo yo una mejor preparación en mi cabeza para desarrollar estos textos. Entonces, bueno, comienzo, no recuerdo cuánto me pagaban por eso, pero eran mucho mejor que en el trabajo previo. Ya yo hacía como unos $400 mensuales. Para ese momento era muy buen sueldo porque aquí el salario mínimo no llegaba ni a los $100. Sí, sí, estaba devaluado total. Estaba todo devaluado. Entonces, bueno, no, unos $400 para mí era muy buen sueldo, que no era por sueldo, era por producción, ¿no? Pero el cliente me dice que necesitaban aumentar la producción y me pregunta si yo estaría en capacidad de subcontratar a otros 3 o 4 escritores sin yo bajar ni la cantidad ni la calidad de lo que ya producían, pero con el compromiso de que yo le iba a tener que asignar los temas a estos 3 escritores, supervisar lo que ellos hacían antes de revisar los textos, antes de entregarlos, ¿no? Entonces allí empieza esta etapa mía de escritora y coordinadora de redacción también. Claro, porque no lo dudas, ¿no? Dices que sí. Claro. Él me dice, bueno, y adicional a esto te voy a pagar un porcentaje más por cada artículo que ellos escriban. Y yo, sí, perfecto. Como yo venía del mundo de la televisión, donde conocía periodistas, o sea, mi primer pensamiento es, bueno, voy a comunicarme con los amigos que yo conozco que son periodistas a ver si están interesados en esto. Claro. Y bueno, me comunico con ellos, me dicen que sí, y yo tengo que ayudarlos a ellos también a crear sus cuentas en dólares, porque los pagos se recibían a través de unas plataformas digitales que no todo el mundo estaba familiarizado. Yo les ayudo a crear sus cuentas, les doy las indicaciones de cómo deben ser estos textos y nos fue de maravilla, un éxito total. Estuvimos trabajando por allí como un año y medio en ese proyecto hasta que, bueno, concluyó. Y a la gente que yo les abrí esa puerta en este mundo, una de las cosas que más me satisface es que siguieron trabajando independientemente también por su Qué cuenta bueno. de manera online. Ya para este momento, y me da muchísima risa, porque cuando yo decido cambiar del trabajo presencial al trabajo remoto digital, yo lo veía como algo temporal. Yo dije, bueno, esta situación del país no creo que vaya a durar más de 2 años. Así que en 2 años yo regreso a trabajar de manera presencial. Pero no, eso no sucedió. Desde ese entonces hasta ahora me mantuve trabajando online. Ya llevo 11 años en esto, Madre mía. trabajando digitalmente. Me quedé trabajando por mi cuenta. Tuve como unos pequeños breaks en el 2022 y en el 2023, en que ya la situación del país está mejorando un poquito a nivel económico y bueno, quería ver si podía trabajar nuevamente de esa manera presencial. Como ya tenía esta experiencia en el mundo de la redacción de textos, busqué trabajos en esas áreas. Y uno de los trabajos, que era para un casino online, duré 4 meses. Y fue una experiencia que también disfruté mucho, aunque fueron solamente 4 meses, porque aquí tenía yo que escribir textos deportivos. Pero desde casa también, ¿o tenías que ir allí? No, allí sí era un trabajo presencial. O sea, que tenías que escribir allí. Exacto. Tenían un estudio, un despacho donde tú te ponías y escribías. Sí, teníamos un departamento grandísimo, ahí era abierto, estábamos todos juntos. Ahí habían diseñadores, estábamos los de copywriting, los de redes sociales, todos juntos en un área grande. Y eso era para la publicidad de allí, del casino. Era para la publicidad del casino, sí. El casino trabajaba con apuestas deportivas y apuestas hípicas. Yo de hipismo sí que no sabía mucho en ese entonces, pero era la temporada de fútbol. Venía el Mundial de Fútbol de Qatar. Ajá. A quien me contrata a mí no le gustaba el fútbol, sino el béisbol. El béisbol es el deporte aquí en Venezuela que más fanaticada tiene. Pero como cosas raras de la vida, yo siempre he sido más futbolera que beisbolera.
Entonces le dije, mira, no te preocupes porque a mí me encanta el fútbol. Entonces eso va a ser, como decimos aquí, pan comido para mí. Esos textos yo los escribía con mucha facilidad, pero en ocasiones me tocaba escribir sobre hipismo. En esas oportunidades, entonces yo hablaba con compañeros y yo, mira, explícame cómo funciona esto, cómo funcionan las apuestas, qué tienes que hacer acá. Y bueno, él me explicaba y yo ya en base a eso redactaba algo. También teníamos que estar muy pendiente del acontecer diario de las redes sociales, porque en base a eso utilizábamos palabras claves para introducir en los textos que colocábamos en el blog del casino para que tuviesen mayor visualización, más vistas para los posibles jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí fueron 4 años muy frenéticos. 4 años estuviste. Perdón, no fueron 4 meses, pero fueron Ah, cuatro 4 meses. Digo, madre mía. No, fueron 4 meses y bueno, no seguimos allí por diferencias laborales y yo volví a mi trabajo online. ¿Cómo has llamado a las apuestas? Has dicho hipismo. Sí, a las carreras de caballo le llamamos hipismo. Aquí lo llamamos hípica. Ah, ok. Claro, al decir hipismo me quedaba así, digo, yo he creído entender que era eso, digo, pero te lo voy a preguntar para salir de dudas. Vale, vale, otra cosa que he aprendido hoy. Vale, entonces ya te vas de allí y dices, oye, que no, que, pues que no, que me voy a lo Sí, mío. regreso nuevamente a trabajar online por un tiempo y siempre entre esos periodos, entre trabajo online y trabajo presencial, me quedaban como unos 2 meses o 3 meses que yo no conseguía nada. Y yo dije, bueno, nada, tengo que intentar por los medios, sea tanto digital como sea presencial, lo que me salga, allí es. Como me gustaba mucho escribir, yo sigo buscando hacia esa área. Y después trabajé por un año ya para una empresa que era una empresa de marketing. Y allí aparece la inteligencia artificial. Claro, Es la llegada de la inteligencia artificial. Entonces podemos producir textos mucho más rápidos, pero ya añadiéndole el toque humano para que no sonara tan robótico. Claro que la inteligencia artificial en los 2 últimos años ha avanzado a un nivel abismal, ¿no? Pero ese fue un punto muy importante en mi trabajo, porque empecé a actualizarme con herramientas de redacción y cuando yo salgo de este trabajo, ya yo podía ofrecer otros servicios adicionales a los que ya había hecho. Contrario a lo que la gente piensa de que la inteligencia artificial nos iba a quitar trabajo, a mí la inteligencia artificial, cuando yo lo añado en mis trabajos, me trae más trabajo. para que veas. Ya yo empiezo a generar contenido con herramientas como ChatGPT, Midjourney, Gemini, y entonces muchos de los trabajos que aparecen ahorita para freelancers buscan personas que estén familiarizadas con herramientas de inteligencia artificial, seas diseñador, seas escritor o programador. La mayoría de las ofertas que se presentan ahora son con inteligencia artificial. O sea que para aquellos que no quieren o sientan un temor de actualizarse, yo la verdad que la invitación que hago es a lo contrario, a que le Pues pierdan el mira, miedo y las empiecen a utilizar porque te permiten estar al día con el mercado laboral. que traten de aprovecharse de la herramienta. Claro, lo que pasa es que la gente como que se asusta, ¿no? Como diciendo, va a desaparecer mi trabajo, mi profesión y no tiene por qué, claro, tú eres una prueba. Sí, el trabajo cambia. O sea, hay muchos procesos de diseño y de escritura y ya no se hacen de la misma manera, pero siguen necesitando de la inteligencia humana para darle el toque humano. Y en eso es que he estado trabajando ya desde hace casi 2 años. Oye, ¿y los dibujos? ¿Los has dejado? ¿Ya no pintas? ¿No dibujas nada? ¿No haces ilustraciones? Ahora hago una fusión con inteligencia artificial. También. Sí, ahorita hago las dos cosas, tanto la parte de redacción como copywriter. Eh, Actualmente la estoy haciendo solamente en inglés porque presto servicios para una pequeña agencia de marketing norteamericana y solamente se hace contenido en inglés. Y a veces me piden apoyo con la parte de imágenes
Entonces, cuando no se puede solucionar por la parte de inteligencia artificial, pues allí sí lo hago de manera manual. Qué bueno. Pero yo me apoyo en esas herramientas digitales actualmente. Y me parece bien, te tienes que aprovechar de ellas. Jolín. Bueno, entonces en esas andas, ¿no? Eso es lo que haces ahora. Eso hago ahora, pero siempre ha estado esa espinita mía de volver a la radio, de hacer algo con los medios de comunicación porque me gusta mucho. Entonces, a raíz de el último trabajo presencial que tuve como copywriter, donde conozco las herramientas de inteligencia artificial y todo, conozco el maravilloso mundo de crear contenido para Instagram y TikTok, que a mí al principio no me gustaba mucho porque ya estaba acostumbrada a trabajar detrás de micrófonos, detrás de cámaras, nunca al frente de. Claro. Entonces me decían, no, Ingrid, tienes que participar, vamos a grabar esto para la agencia, no sé qué más. Y bueno, empecé a hacer yo mis primeras grabaciones para TikTok junto con el equipo. Pero en lo que salgo, yo digo, creo que esto se puede aprovechar para ser un instrumento de aprendizaje, enseñar cosas educativas, despertar la curiosidad de la gente. Y como yo Ajá. siempre he sido una persona muy curiosa, que me gusta explorar sobre diferentes temas, yo dije, mira, yo voy a compartir con el mundo mi curiosidad. Y empecé a crear contenido para redes sociales sobre curiosidades, sobre inteligencia artificial y trabajo remoto. Y la espinita del podcast también está allí presente. Así que bueno, ya estoy realizando uno de esos primeros sueños o uno de esos segundos sueños aquí con esta presentación en tu podcast. Todo se andará. Tú date tiempo, date tiempo. Ya verás cómo sí. Jolín. Bueno, oye, ¿y dónde estás en Instagram? ¿Cómo te puede ver la gente? Me pueden conseguir como Kassenfrau 007. Esto está en alemán, porque a mí también me gustan muchísimo los idiomas. Entonces he aprendido varios idiomas a lo largo de los años, pero al alemán le tengo como un cariño especial. Entonces decidí crear mi nombre en alemán. Significa la mujer gato. Deletrea, porque ya sabes tú que todo el mundo no entiende alemán. Sí, Te van a buscar poco. se escribe con Katzenfrau y en números 007. Kassenfrau 007. Así ya, si alguien quiere buscarte, ya sabe cómo buscarte. Sí, me pueden encontrar allí tanto en YouTube como en Instagram y TikTok. Bueno, pues Ingrid, pues vaya rato que hemos echado, ¿eh? Contando tu historia. La verdad Sí, que has tocado varias batutas, no te creas que no, ¿eh? Y desde bien pequeñita, que eso es sí, importante, eso es importante. Y seguro que te queda mucho todavía que hacer, porque con lo inquieta que pareces, pues seguramente que todavía te queda por hacer. estoy súper inquieta. Claro, pues no sé, Ingrid, si quieres decir algo más, es el momento. No, pues yo invito a las personas a que no se detengan a cumplir un sueño porque no están lo suficientemente preparados. Yo creo que he podido hacer todas estas cosas porque ante todo he sido una persona atrevida, atrevida en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, Siempre he estado dispuesta a aceptar retos y creo que de eso depende mucho el desarrollo humano, de aceptar retos. Si uno se queda en la zona de confort, no avanza, no progresa, estoy de acuerdo. no te desarrollas como profesional. Entonces sí, no le tengan miedo a probar cosas nuevas, a asumir nuevos retos. Yo estoy segura que no se arrepentirán. Porque es terrible uno quedarse como el que hubiese pasado Sí, yo hubiera si yo hecho, hubiera hecho. No, o sea, yo Sí, he hecho de mi vida todo lo que he querido a nivel profesional. pues me parece bien. Bueno, Ingrid, pues nada, pues te doy las gracias por este ratito que nos has dado. Si puedo ayudarte en algo, como digo siempre, pues aquí estoy. Y nada, cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. La verdad que me lo he pasado de maravilla. Pues nada, Ingrid, cuídate mucho, un abrazo fuerte y estamos en contacto. Estamos en contacto. Hasta la próxima.